Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias y estamos en Del Cielo a la Tierra, el programa que intenta llevarles a fondo las entrevistas con los personajes que o pertenecen al Principado de Asturias o tienen una relación directa con el Principado de Asturias. Quien nos visita hoy y a quien hemos traído a nuestro programa, yo le podría poner debajo José Ramón Gómez Fouz, exboxeador, pero yo creo que es muchísimo más que exboxeador. Y lo van a comprobar dentro de un instante aquí en nuestro programa. Don José Ramón, muy buenas noches. Buenas noches. Dicen que todos los boxeadores acaban sonados, y a mí me da la sensación de lo que en este caso los que acabaron sonados fueron los que pelearon contigo. Yo no sé si media España fue boxeador entonces, porque no hay más que poner la televisión para ver la cantidad de sonado que hay por ahí que no ha peleado. Yo no sabía que habían sido boxeadores. Pero es verdad es un que tópico. acaban sonados. Eso es un tópico. Las personas hay que conocerlas antes de empezar el deporte y al acabar. Yo la verdad es que creo que todos acabaron, o todos los que yo conocí, sobre todo los dos últimos 30 años, acabaron igual que empezaron. Hombre, con alguna cicatriz en la ceja, con la nariz un poco achatada, pero mentalmente igual que cuando empezaron. Me decías el micrófono cerrado antes de la entrevista, dices, joder, si hubiese sido futbolista sería igual de sonado. Un boxeador que tú me dices, este está, pues si no vamos a mencionarle. ¿Pero a ti no te dieron entonces? No, yo hice 87 combates profesional, en internet figuran 84, pero hice 87, y en 87 haciendo campeonatos de España, campeonatos de Europa, algunos han tenido que ser duros, yo diría que algunos muy duros, o sea, he llevado como los demás, como todos. Pero los demás, yo he doblado la rodilla, la verdad es que era un buen encajador, he doblado la rodilla por primera vez a los 28 años, y con gripe. No sé si llego a estar sin gripe, es posible que lo hubiera doblado. Luego la doblé otra vez, ya en el último combate, que ya ni lo cuento porque estaba deshecho para dar el peso. Y era un buen encajador, pero tuve que llevar golpes, en tantos combates tuve que llevar golpes fuertes. Yo no sé si los sé, yo creo que estoy igual que cuando empecé. Yo me acuerdo de todo, tengo una memoria pues que creo muy difícil de igualar, que alguien me iguala. De ese combate del 84 hablamos más tarde, pero vamos a empezar por aquello que no tiene nada que ver con el boxeo. Naces en 1952, sí. Naces en Oviedo. Los primeros recuerdos que tienes de la capital del Principado, porque vives en Oviedo ya desde el principio. Sí, ¿no? sí. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tienes como chaval? Bueno, los vecinos, los amigos, el jugar a guerras también, que había pedradas. ¿En qué barrio estabas? Yo en Buenavista. Yo vivía, mi padre era, primero era la policía, suboficial de la policía armada, y entonces vivía en el cuartel de la policía armada. Y bueno, pues allí éramos casi como, por decirlo así, pues son casi todo familia, con todos los vecinos, eran todos hijos de compañeros de mi padre. Y bueno, teníamos una muy buena relación, todavía la guardamos cuando nos vemos por ahí, pues muy buena relación con los amigos de la infancia, que se dice. O sea que donde realmente disfrutabas de chavalín, de nene, era la zona del Cristo. El Cristo y Buenavista. ¿Te acuerdas de los chavales que juegan contigo de aquello? De todos. ¿Sí? Sí, sí. A ver, dime nombres. Martín, que es militar, Luis Manuel Varela, que ha fallecido hace 6 años, que lo sentí muchísimo porque era una persona extraordinaria. Toño, Eugenio, que es un escultor muy bueno que estaba en Menorca, no sé si le traéis por aquí alguna vez. Si quieres te puedo decir 4 docenas, sí, pero algunos se me caerá. De pasta no andabais muy bien. Hijo de policía, bueno, tampoco como era... todos, no, muy bien, muy bien. Yo hasta que no fui boxeador profesional nunca anduve muy bien de pasta. Pero bueno, como todos, como la mayoría de los chiquillos de entonces, no me quejo. ¿Tú te metes en el boxeo de muy chaval? Sí, yo empecé a los 14 años, a los 15 ya debuté. Claro, ¿eso te hace perder un poco lo que es la adolescencia? Sí, entonces, bueno, yo creo que está cambiando todo, ¿no? El mundo cambia, no sé si para bien o para mal, yo creo que en algunas cosas para bien. Entonces a los 14 te haces un hombre, en el momento que pisabas un gimnasio ya eres un hombre. Ya te relacionas con otros deportistas profesionales y amateur ya hechos, y ya sí te cambia, pasé pues de un niño a un hombre prácticamente. Y en ese momento, José Ramón, ¿no te das cuenta realmente de que vas a perder muchas cosas? Es decir, que vas a perder, por ejemplo, la posibilidad de estar con tus amigos los días que quieres, los momentos que quieres, etcétera. Porque claro, de aquella, pues supongo que con 12, 13 años, antes de meterte en el mundo del boxeo, empiezas a los 14 sí, prácticamente. Sí.
Bueno, pues oye, tenías una vida normal, de chaval, jugando pues todos los días, para arriba y para abajo, por la zona de arriba, ibais poco al centro, ¿no? Alguna vez lo llevábamos a ir a Oviedo, entonces se decía, vamos hasta Oviedo, ¿no? Vamos, Oviedo lo consideramos la cañería. Y sí, andábamos, no tenías necesidad, íbamos al cine. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues bueno, sí, y empecé a notarme que bueno, que no que rompías. Yo era bastante solitario, no obstante, una persona bastante independiente, y me metí en un deporte de solitarios. Oye, tenías docenas de amigos, vamos a ver. Sí, pero bueno, sí, una cosa es tener amigos y otra convivir con ellos. Había ciertas horas y punto. Yo me gustaba también andar solo, pasear solo, correr solo. Y luego, pues, este es un deporte que yo ya le conocía de chiquillo. En la Plaza de Toros había veladas de boxeo, a los 6 o 7 años ya me colaba entonces a ver el boxeo. Y no sé por qué siempre tuve una afición, quizá por eso, porque era un deporte duro, te llamaba la atención, creía que había que tener mucho valor para ser boxeador, no me atrevía, luego pues di el paso. Yo creo que di el paso cuando boxeó Folledo con Ivo Benvenuti, que tenía yo entonces 13 años, y Folledo cobró de aquella, me acuerdo, 1.200.000 pesetas libre de polvo y paja. A ti lo que te tiraba era la pasta. La pasta, claro. Entonces me empecé a dar cuenta de que se podía ganar dinero en el deporte, y empecé a coger, pues un año después di el paso adelante. 14 años, boxeador, alguien puede pensar, joder, es que es un crimen meter a un chaval de 14 años a boxear. Y en los otros deportes igual. Iba a boxear con un hombre de mi peso, de una edad parecida, quizá algo más, 3 años más, pero con un entrenador y un árbitro. En caso de peligro me hubieran tirado toalla, o el árbitro hubiera parado el combate. ¿Quién te mete en el boxeo? ¿Quién te mete, José Ramón, en el boxeo? Yo solo. ¿Tú solo? Nada, yo solo. ¿Qué te dicen en casa? Bueno, empecé a engañarlos al principio. No, es que voy a hacer deporte, no voy a boxear, no era porque iba a entrenarme nada más. Luego ya cuando estuvo la primera pelea hecha, pues ya no me dijeron más nada. Pero cuando llegaste a casa la primera vez con alguna magulladora, supongo que te habían pegado alguna vez, ¿no? Yo, cuando eras un chaval, ¿no? Yo debo tener muy buena encarnadura. Yo creo hasta los 19 años ya... perdón, a los 17 años, me acuerdo perfectamente, con un boxeador que se llama Luis Bautista Moraleda, de Madrid, llevé para casa la primera marca, que no se me, era un poco encima de la ceja y no se me veía, no se me notaba. Fue la primera vez que fui algo marcado. ¿No te dijeron nada? Nada, no me lo vieron, además, no me lo vieron. De amateur nunca salí con una marca. Yo creo que de profesional, hasta que no peleé con un aragonés que era Luis, que se llamaba Bermejo, al que gané por puntos. Bueno, Bermejo es apellidaria, no sé si es nombre, pero me parece que es apellido. Y fui con marcas para casa, fui con el pómulo marcado. Pero ya, bueno, pues ya llevaba yo pues unas 20 combates de profesional, o 15, entre 15 y 20 peleas de profesional. ¿Quiénes eran los boxeadores que de aquella para ti eran tus ídolos? Hablabas de Benvenuti y la pelea que había tenido en España, ¿no? No, Benvenuti peleó con Luis Folledo en Roma, en Italia, perdón. En Italia. No creo que era Roma, no sé qué parte fue de Italia, debía ser en Trieste, que les era allí. Bueno, de alguna manera esos eran, o podían ser ídolos. ¿Quiénes eran los ídolos del boxeo? Cassius Clay, aquí, bueno, era un mito, sigue siendo un mito. Y luego aquí en España, pues estaba Folledo, Fred Galiana, que se estaba a punto de, ya lo dejaba cuando yo empecé en el boxeo. Legrá, que entonces empezaba a destacar cuando yo era amateur, fue un fuera de serie. Algún día los programas que tenéis de televisión deberíais lograr alguna pelea de él para que lo viera la gente, los jóvenes, los que boxean ahora lo que era boxear moviendo de piernas sin dar castigo. Y Pedro Carrasco, que también cuando yo empezaba de amateur, él ya llevaba unos 20 combates de profesional y empezaba a ser famoso. Bueno, era alguien sin ídolos, pues gente que te marcaban el camino, lo que había que hacer, llegar al nivel de ellos por lo menos. ¿Cuándo ganas la primera pasta? Bueno, cuando debuto profesional. ¿Solo? No, es decir, hasta ese momento no... amateur nada, ganabas, te pagaban, por eso siempre te pagaron, de amateur te pagaban más que en otros deportes amateur, pero bueno, eran cantidades ridículas. Ahora, en cuanto empecé de profesional, pues yo empecé a cobrar buenas bolsas. Eso, estamos hablando del año 67. No, 67 de amateur, sí. 67 sí. En Gijón, ¿no? Es prácticamente la primera pelea. Sí, de aquella me acuerdo que lo que se cobraba, 620 pesetas. ¿Sí? Sí, debían ser como 10 o 12.000 pesetas de ahora, más o menos. ¿Cuándo te meten la primera paliza, si te la meten?
paliza, paliza. Yo creo que el último combate de mi vida fue el único que llevé paliza. ¿El del 84 lo vamos a dejar para más? Sí, yo hice combates duros, pero palizas, palizas. Quitando lo último que duró, ya tampoco duró mucho, paliza, lo que es paliza, bueno, me di palizas con alguno, pero llevar paliza, pues creo que nunca. Bueno, empiezas en el mundo del boxeo, empiezas a amateur, pasas a profesional, y cuando pasas a profesional la cosa cambia, ¿no? Es decir, ya es otra historia. Hablaremos después de la compatibilidad que tiene, porque hay muchos deportistas que única y exclusivamente se dedican al mundo del deporte. En tu caso, tú tenías bueno, torear un poco con tu empresa, porque tú trabajabas en otra historia. Yo trabajaba, sí, y voy a decir algo que nunca dije, pero como ahora todo el mundo presume de lo que luchó, de lo que trabajó, bueno, pues yo trabajé, nunca me quejé, nunca fui de mal humor a trabajar, ni nunca fui de nunca llegué tarde al trabajo. Me dieron permiso para boxear, nunca me pusieron tampoco problema, pero nunca llegué tarde, nunca falté, nunca después de un combate siempre aparecía. Hubo veces de boxear el sábado por la noche, ir a trabajar el sábado por la mañana. En fin, quiero decir que no tenía una dedicación exclusiva, de lo cual en parte casi me arrepiento, porque tenía que haber sido un poco más valiente y jugármela, dedicarme exclusivamente al boxeo e incluso marchar del país, de aquí, de España, cuando las cosas empezaron a ponerse mal para el boxeo. ¿Hubiesen cambiado las cosas? No sé, igual salgo fuera, me entreno como es debido y pierdo las primeras de cambio. Yo creo que no, que se hubiera ganado dinero, que hubiera triunfado fuera, no solo yo, otros boxeadores de aquí también. Pero si pudieses dar marcha atrás en el tiempo, evidentemente te hubieses dedicado única y exclusivamente al mundo del boxeo. Con todos los conocimientos que tengo ahora de la vida, sí. Con todo lo que tengo ahora, de aquella no. De aquella ya se veía que el boxeo iba y estaba cayendo, ya estaba cayendo. Yo cobré muy buenas bolsas, no obstante, para vivir de ello perfectamente, para vivir al día, no para lo que yo quería, seguir luego con dinero, ¿no? Trabajabas en una empresa de aceros especiales, sí, unas cosas, sí. Eso te llevaba prácticamente todo el día, ¿no? Sí, sí, sí. Yo trabajaba 8 horas y lo que dije antes, nunca llegué tarde. Salías y te ibas a entrenar. Iba a entrenar. Luego, además, entrenaba por la mañana. Antes de ir a trabajar, pues corría y daba la vuelta entera al monte y a veces corría 12 kilómetros. Bueno, a veces, víspera de los combates tenía que correr 10 o 12 kilómetros para dar el peso. ¿Nadie te dijo, déjalo, dedícate única y exclusivamente a esto? No, no, porque también la gente es prudente. Meterse en la vida privada de los demás es complicado. Si luego sale mal el que me lo dijo, ¿con qué cara me va a mirar, no? De todas maneras, José Ramón, en aquel momento hubo un momento en el que tú tenías todo un futuro por delante como boxeador. Alguien tendría que haber visto la posibilidad de decir, coño, con este vamos a ganar muchísima pasta si encima se dedica única y exclusivamente al boxeo. Bueno, pues nadie me lo dijo y si me lo dicen, bueno, es que aquí, el boxeo empezó después del año 75, esto empezó lo quisieron apartar, lo hicieron echarlo al gueto, como se dice, al boxeo, y bueno, apartaron, tenías que marcharte de aquí, de España, bueno, pues igual, pero bueno, marchar en un sitio que tienes ya tu trabajo, marchar a buscarte la vida afuera, pues, bueno, lo que dije antes, se ve que quizá tenía que haber sido valiente, haber arriesgado, pero bueno, fui conservador. Las cosas me fueron bien, no obstante, y bueno, quizá haya acertado así. Volvemos un poco atrás. ¿Cómo era el Oviedo que tú conocías de chaval cuando empiezas con el boxeo? ¿Cómo era aquel Oviedo que conoces? Claro, yo lo veía desde chiquillo, se veían las cosas más grandes, todo era grande. Yo entonces vivía entre la Plaza Toros y el campo de fútbol. Iba a los toros, iba al fútbol, iba al boxeo, cuando veía boxeo iba todo lo que se me ponía delante. Yo creo que me da la impresión de que tardaba más en pasar el tiempo. O sea, el tiempo se vivía mucho en la calle también. No había tanta televisión, ni vídeos, ni internet, y entonces los chiquillos estábamos en la calle, no había ordenadores. Yo creo que se era feliz. Ahora, no sé, supongo que los de ahora, dentro de 30 años o 40 años, dirán lo mismo. Yo creo que será más feliz que ahora. ¿Bailabas solamente en el ring? Nunca fui a un baile. ¿Solo en el ring? Nunca fui a un baile. ¿Solo bailabas? Ni fui ni pienso ir. Fui a las bodas porque hay un baile, me quedo allí, no bailé. Una vez me vieron de sacar a bailar una amiga mía, o dos, y nada, nunca bailé. ¿Dónde parabas a tomar algo? No, tomar... ¿O no podías tomar nada? No, sí podía tomar. Yo hago ahora, antes, yo entro en un bar si tengo sed, si no, no entro, o si quedo con alguien. Yo entrar, tertulias, esas no las tengo. O sea que paraba en cualquier sitio cuando tenía sed, y si tengo hambre paro en un restaurante y como, pero parar, pues no sé. Luego empecé a hacer mucha amistad, hicimos amistad con la gente del gimnasio, los otros boxeadores, y bueno,
parábamos después de entrenar, depende de qué zona entrenamos, porque hubo temporadas que tuvimos el gimnasio en el Matadero, después en Vallovín, después en Loac, que estaba en la plaza del ayuntamiento, en fin, dependiendo, bueno, pues siempre parábamos a tomar algo en cualquier sitio. Luego que iba mucho al cine, entonces había... ¿Dónde ibas? A todos, pero el Rossi me cogía de paso, y además el acomodador, los porteros eran amigos míos, y iba, era gratis para mí, ¿eh? Yo iba antes de entrenar, pues a veces cuando tenía tiempo, a lo mejor a las 6 de la tarde, como eso es continua, de 6 a 8, iba a veces cuando no trabajaba, alguna vez por verano sobre todo, que no trabajaba por las tardes, y iba al cine, y luego sábados y domingos también al cine. ¿Quiénes eran los que más te gustaban en el cine? Bueno, los clásicos, ¿no? Las al oeste, de John Boy, luego las de Clint Eastwood, las de Duros, y Marlon Brando, ¿no? ¿De boxeo veías algo? No, yo creo que de boxeo no vi ninguna película hasta que vi la de Toro Salvaje. ¿Y no dejaste el boxeo después de ver esa película? No. Esa película es una buena película, es muy mal. Todas las películas de boxeo, los combates son de ciencia ficción. No de ficción, de ciencia ficción. El boxeo no es así, no son solo golpes, no aguanta uno golpes y golpes porque se cae, 4 golpes bien pegados con dobla la rodilla cualquiera. Ahora, la manera de ser del boxeador antes del combate y el problema que tiene con el peso se asemeja mucho al boxeo, a la realidad del boxeo. En ese tipo de películas se habla mucho de la cantidad de, y perdona que lo diga, de mangante y de mafioso que había en el mundo del boxeo. ¿Es verdad o era verdad? Yo creo que lo hay en todo. Aquí en España más que mafia lo que hay es chorizos, yo siempre lo digo. La mafia mueve dinero y paga a todos. Hablamos de boxeo. Sí, pero de boxeo. Bien, pero si hubiera mafia, aquí el boxeo no estaba así. Si hubiera mafia... ¿Pero te encontraste con algún mafioso que te dijo? No, yo encontré aquí choricillos, no, mafiosos... ¿O te tiras o te corto? No, eso no lo hacen a nadie, no. Además, a mí me pagaron siempre me pagaron. Yo siempre fui a buenos hoteles, siempre me pagaron bien, siempre me pagaron puntuales y siempre me pagaron lo que habíamos quedado. Entonces, esa aureola que vemos en... Bueno, pues igual le pasó a alguien. No sé, yo sé que hay un boxeador que fue de un campeonato de Europa y hace 20 años y todavía le debe medio millón de pesetas, un preparador español. Y el citado preparador, la Federación Española, le nombró no sé qué, total, le terminó metiendo a trabajar en la federación. O sea, si la federación lo permite, pues bueno, pues entonces ya no hay que ir a mafiosos, hay que ir a incompetencia de una federación, ¿no? Pero en aquel momento, alguien en un momento determinado te dijo, oye, si te tiras... No, nunca. ¿Boxeaste con alguien que sabías que se podía tirar en un momento determinado? ¿No? Otra cosa es que se tirara, yo no me enterara, que le hiciera daño el golpe y... Hombre, yo vi a alguno que había caído y que si intenta se levanta, pero vi que se quedaban. Pero eso pasa siempre. Ahora, eso de que me vinieran no, ni que yo me quisieran pagar por tirarme, no. Bueno, de hecho, digo, pues no me lo pueden decir porque apenas doblé la rodilla una vez, prácticamente, nada más. Eres campeón de Asturias, eres campeón de España, eres campeón de Europa, están los welter, superligero, en este caso concreto es el campeonato de Europa, y en aquel interregional que se realizaba en Asturias, sí, ¿no? Era una especie de campeonato interregional, ¿no? Era para porque no solamente era Asturias... Era para ir a los campeonatos de España, sí. Exactamente. Bueno, tú empiezas a ser conocido ya en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Sí, entonces el boxeo, pues bueno, la prensa apoyaba como a otros deportes. Y entonces, bueno, pues no sé por el boxeador, quizá al ser individual, la gente lee lo del boxeo, no sé por qué razón, y yo le hago la apuesta al que quiera, sobre todo al que sepa marketing, que una entrevista a un boxeador, aunque sea un amateur de 4 combates, se lee más que a un campeón de otras cosas. Hombre, el que le gusta otro deporte, lee otro, pero en general se lee. Y bueno, entonces era el presidente de la federación, Arturo Martínez, y Arturo había sido boxeador, y era muy inteligente. Y tenía entrada en la prensa, entonces escribía, había 3 periódicos, La Región, La Voz de Asturias y La Nueva España, claro. Cuando uno salía un boxeador en una foto salía otro, moviendo, y entonces los boxeadores eran muy populares y había muy buenos boxeadores. Afrecemi había sido campeón de España en el peso super welter. Ribeiro, Ribeiro se quedó campeón de España en la Plaza de Toros contra Madrazo en el año 66, cuando empezaba yo a entrenar. Y eso pues son ídolos pequeños ídolos que quieres parecerte a ellos. Y luego salieron una serie de boxeadores a la vez, que era Gitano Jiménez, que fue campeón de Europa y campeón de España de 2 pesos, Alfonso Fernández, que de profesional no fue campeón, pero de amateur era un boxeador extraordinario, fue a la Olimpiada, a la misma Carolina Cal, trajo medalla, y ganó el primer combate, luego tuvo una lesión en el ojo y no seguro que hubiera traído otra medalla.
fue medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo, Dacal fue medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, Fernando Pérez fue campeón de España en el peso ligero, Rodolfo García fue campeón de España en el peso pluma, que se lo quitó a Gitano Jiménez en el pabellón de la Arena, que nunca hubo una entrada semejante, ya se acababan las entradas y hubo gente que pagó al portero y le dejaron entrar. Entonces, había Gitano Jiménez, un buen tipo, ¿eh? Gitano, hombre, yo es que le aprecio mucho, igual no veo las cosas con objetividad, pero yo creo, quien le conozca sabe que es una buena persona. Otra cosa es lo que le haya pasado momentos malos, muy malos, pero se ha levantado. Hay que saber la historia también familiar, los dramas que tuvo, 2 hijos le han fallecido, en fin, tiene un drama con él, pero para mí es una persona extraordinaria y un gran amigo. Dentro del boxeo, ¿quién es la persona que más te ha ayudado? Y no hablamos de Elena, que es tu mujer. Mi mujer no me ayudó con nada. la que te casas en el 76, Sí, pero ya llevas 9 años boxeando. Pero ella no apareció. No, pero mi mujer no. no, mi mujer ni mis padres fueron nunca al boxeo. Ni pero ayudarte, bueno, pues en todos los aspectos. No, yo tengo un amigo que se llama Faustino Díaz, yo creo que fue el que más ayudó, moralmente. ¿Sí? Sí. Es un constructor, ya está ahora jubilado, siempre se llevó muy bien conmigo, pero fue la persona que yo creo que más me ayudó. Vamos, que le tengo aprecio, le tenía aprecio, me ayudara o no me ayudara, pero por una cosa u otra fue el que me animó, en los momentos difíciles estuvo siempre conmigo, en fin, fue la persona que le estoy muy agradecido. Aparte, claro, los entrenadores y todo esto no es normal, pero bueno, es una persona de fuera, del deporte, y fue la persona, en fin, donde yo siempre tuve cobijo con él. ¿Sabes que ahora hay una película que se está estrenando en todos los cines, que es la de Rocky Balboa? ¿Tiene algo que ver el mundo del boxeo con Rocky Balboa? Yo creo que, bueno, eso es lo que digo, combates de ciencia ficción. En esta última pelea me la dieron en una cinta. La película no es mala, pero bueno, es ciencia ficción. Ahora, la primera pelea es... ¿La compraste en el Tom Manta? Sí, me la compraron. Sí. La primera película es una buena película. Los combates, ya digo, son una exageración, pero la vida de un hombre solitario es parecida en general a muchos boxeadores. ¿Y el mundo del boxeo es así? Es parecido, por lo menos en Estados Unidos dicen que es más parecido. Aquí también, algo se parece. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos con publicidad y si les parece volvemos en un instante porque quiero hablar de muchísimas cosas. Una pregunta, la primera que le voy a hacer en cuanto volvamos de publicidad es si en algún momento sintió José Ramón Gómez Fouz la necesidad, una vez que lo deja en el 84, y de esa pelea hablaremos y de otras, de volver al boxeo. Seguimos aquí en Teleasturias, esto es Del cielo a la tierra. Seguimos adelante en Del cielo a la tierra. Te preguntaba, José, antes, te decía que te iba a hacer una pregunta. Cuando lo dejas en el 84, en un combate con Oliva, después de dejarlo, ¿sientes en algún momento el gusanillo de volver otra vez al mundo del boxeo? No, ¿O no? Yo había tomado la decisión y no se pasó. Lo que sucedió es que Dundún Pacheco volvió. Yo tenía una cuenta pendiente con él deportivamente y entonces sí dije que volvía al boxeo, pero solo para pelear con Pacheco. Bueno, no se llegó a ningún acuerdo y no, pero vamos, la idea era hacer, si llegamos a un acuerdo, pelear y punto. No. Si te hubiesen pagado mucha pasta, hubieses vuelto. No, la decisión ya la había tomado y me desaparecí del boxeo entonces. ¿En eso influye la familia? ¿O? No, eso es una cosa que lo pensé yo y yo sabía... Yo que el que conocía el boxeo era yo, no mi familia. Y el que sabía cómo estaba físicamente era yo, y como el problema que había en el boxeo también. Y el problema que tenía yo para dar el peso también, y lo decidí, era una edad buena, me habían ido las cosas bien económicamente, tenía trabajo y era un momento ideal para dejarlo. ¿Qué problema es lo de dar el peso? Ese era tu mayor problema, ¿no? Sí, ahora lo doy bien, ahora me cuido más. Sí, ahora no tengo mayor problema, pero era terrible. Siempre fui muy buen comedor, además, yo comía muy bien. Y era terrible, terrorífico. El último combate
me acuerdo como si fuera hoy, porque fue a finales de abril y la Semana Santa tocó a mediados de mes. Entonces me acuerdo de hacer footing un poco más tarde, el jueves y viernes santos, que hacía un calor de verano, abrigado, con el horas, con chándal, y bajar 3 kilos. Después ya no teniendo nada. Y me acuerdo que un momento, descansando en la cama después de correr, pues estaba agotado, se me vino a la cabeza, sí, como gane ahora, ¿qué pasa? Porque iba a seguir con el mismo problema. O sea, no es que yo fuera a perder, pero en un momento, si gano, ¿qué pasa? ¿Pero Sí. psicológicamente no estabas preparado para ese combate? No estaba. ¿Te acuerdas de él? Sí, me acuerdo. Cuando dejas el boxeo lo dejas en el 84 con 84, sí. con Oliva. No tenía con quién entrenar. Y estabas boxeando. Nadie me podía exigir, ni a mí ni a otros boxeadores. Hubo un boxeador santanderino que le pasó algo parecido. Estabas boxeando por el europeo, pero Sí, evidentemente si hubieses ganado Sí, ese, yo era campeón de ibas, España. ibas a boxear por el del mundo. Sí, evidentemente, pero claro, no podía dar el peso, o dejaba el trabajo o cortaba una O sea, pierna que para tú dar el peso. no fuiste preparado. ese No, combate. que va. Estaba deshecho, me rompieron cartílagos, tuvo que atenderme el fisioterapeuta Javier, el famoso brujo, que fue gracias a él llegué a ir allí, si no, no llegaba. Era una bolsa muy importante, la bolsa mayor que cobré en mi vida, y no quería dejarla perder. Y yo fui a ganar, pero psicológicamente sabía que era casi imposible. ¿Cuánto dinero ganaste? Pues de aquella, del año 84, fueron 5 millones libre de polvo y paja, que era una buena bolsa. No la cobran ahora todavía, ¿eh? ¿Cuánto podía ser ahora? Pues supongo que 30 más o menos, o algo más quizá. Bastante, ¿no? Sí. No, yo cobré bolsas buenas. En el año 75 cobré casi 1,5 millones libre de pesetas por un campeonato de Europa. Luego hice campeonatos de España de 300 y pico mil pesetas, 400.000 pesetas de los de entonces. Que era una buena bolsa, yo cobraba buenas bolsas. Además, como trabajaba, pues era dinero que te quedaba. Vamos, que en aquel combate ganaste lo que ganabas en la empresa en muchos años. No, yo no me pagaba mal en la empresa, no eché nunca el cálculo, pero gané una buena bolsa. Para ahorrarlo, desde luego, con el sueldo cuesta muchísimo. Debe costar todavía ahora, no lo sé, porque no soy ahorrador, pero debe costar todavía ahora mucho. ¿Por qué perdiste aquel combate? Cuando No, dejas bueno, el boxeo aparte ya. que tenía enfrente un gran rival, luego fue campeón del mundo, había sido campeón olímpico, pero yo creo que, claro, yo era una sombra de lo que es un boxeador. Yo creo que un amateur aquel día me hubiera ganado. ¿Sí? Yo creo que hubiera ganado, no podía más, no podía. Si me llegan a dar 2 kilos de margen, pues la cosa podía haber cambiado. Pero vamos, aquel día yo no podía. Para dar ese peso, bueno, si me cortan una pierna igual lo daba y estaría fuerte, pero no podía. No se pueden pedir imposibles. ¿Tú sabías antes de subirte al cuadrilátero? Yo tenía la esperanza, incluso de una mano que noté que le hizo mucho daño, una derecha y tal. Yo tenía la esperanza de llegarle una mano y tirarle, pero muy débil y tal, pero no. Yo subí a batirme, hice lo que pude y paró el árbitro del combate, pues, porque si no me iban a ganar por KO. O sea, tengo que dar las gracias al árbitro. Una vez que lo dejas, los recuerdos, ¿cómo son los recuerdos del boxeo? A mí me viene mucho a la mente la sed que pasaba para dar el peso. Los vísperas de los combates. Entonces dicen, tú bebes agua que el agua no pesa, ya, o sea, el agua no engorda. Dicen, ya, pero pesa. Entonces todo lo que pesara no lo probabas. Igual era no había la educación que hay en alimentación ahora, la educación deportiva que hay ahora, o sea, la preparación que hay para... luego me decía un entrenador de Candás que estuvo, un masajista que estuvo con Indurain, dice él, hubieras comido ahora 3 veces más y estás mejor en el peso. La medicina deportiva avanzó mucho en poco tiempo, pero de aquella se sabía poco. Come una chuleta a la plancha y ensalada, pero vamos, una chuleta a la plancha y ensalada comes 3 días y claro, necesitas comer más cosas. Y si comes más cosas engordas, entonces claro, no había, ahora hay buenos endocrinos, de aquella igual lo sabía, pero a nadie se le pasaba por la cabeza ir a un endocrino. ¿Había dopaje? No. Me sospecho que ahora lo hay, ¿eh? Sí. Sí. Porque lo hay en todos los deportes y no creo que este sea la excepción. Antes, cuando estábamos tomando un café, estábamos hablando del ciclismo y del boxeo. Sí. Y además me contabas una anécdota con alguien con el que habías coincidido, etcétera. Con Saz. Dice, vamos a acabar los dos igual. No, dice, estamos en 2 deportes de extinción, me dijo. Y no sé si será, en fin, es una profecía, no sé si se cumplirá o no. Pero no tiene nada que ver. Lo que pasa que es que el ciclismo pues, ha tenido sus problemas por el dopaje, etcétera, etcétera. El boxeo, ¿por qué ha tenido mala prensa? ¿Por la gente que lo rodeaba? No, yo creo ¿Por que la brutalidad que dicen algunos significa el pegarle a uno en la cara y ver aquellos combates? Eso de la brutalidad, vamos, eso no es un argumento. Entonces no se puede por la televisión. La televisión, cada vez que se ve un telediario o una película, entonces no se puede ver.
El boxeo no es así como cuentan, es un deporte duro, es un deporte viril, pero no es violento. Con todo lo que diga, no tiene más violencia que otro deporte. Hay un árbitro, hay un entrenador, hay unas normas que siempre se respetan. Es un deporte que se basa en la nobleza, además. Yo creo que, bueno, pues el boxeo políticamente empezó a ser incorrecto, no sé por qué. No a todos los políticos no les agrada el boxeo, ni mucho menos. De todos los partidos hay gente que les encanta el boxeo. Pero bueno, empezó a ser incorrecto políticamente, las televisiones le quitaron el apoyo, y sobre todo la parte de dentro, la gente dentro del boxeo es un desastre, pero no solo a nivel español, a nivel internacional. Ahora hay campeonatos del mundo de 6 categorías, de la IBF, o sea, es un descontrol total. Un campeón ya no es un ídolo, porque antes era un campeón, pero ahora son 4, ya no sabe, la gente está desconcertada. Es que ahora ya no conoces a los boxeadores. No se conoce, claro. El último que conocíamos era Castillejo. Estos son los de dentro, no hay más que dejarlos a ellos, pero los que están en contra del boxeo, lo que deberían de hacer es potenciar a los que están dentro, porque ellos mismos acaban de estropearlo todo. Y sin embargo, yo creo que le falta un ídolo a nivel mundial, no de deportista, un líder dirigente. Pero a nivel mundial, a nivel nacional. No, a nivel mundial, así, y que le hagan caso, y que corte todas estas cosas, campeonato intercontinental, campeonato latino, campeonato euroafricano una vez, o sea, esto es de chiste. Claro, si se pierde todo el respeto, esto me recuerda mucho al catch antiguo, a la lucha libre, todos eran campeonatos del mundo, hasta la gente, bueno, todo el mundo sabía lo que era, pero se hacían las cosas bien, terminó ya por tomarlo a chirigota. Estás de comentarista en Canal Plus. Sí. Llevas 8 años, ¿no? 8 años. En esta historia. ¿En estos 8 años has visto evolucionar o involucionar al boxeo? No, hubo ahí un ciclo, unos años que había mejorado, estaba levantando, pero ahora ha vuelto a caer. Estaba levantando cabeza y el boxeo empezaba a levantar, llegó a tener mucha audiencia, pero bueno, los de dentro lo mismo, lo destruyeron otra vez. Falta también un promotor que sea líder, y falta, pues yo creo, la federación, creo que hay un buen presidente de la federación. ¿No faltan ídolos en el boxeo? Es decir, sí, lo mismo que en el fútbol. Es que es muy difícil. Tienes que tener un Maradona, tienes que tener... Sí. Pero es que el boxeo es muy difícil, porque está discriminado por la prensa. Pero ¿quién conoce al boxeo si está discriminado por la prensa? Nadie lo sabe. Hay un buen boxeador ahora, que antaño hubiera sido un ídolo, hubiera salido en las primeras páginas deportivas, que es Kiko Fernández, sí, que es alicantino. Tiene 20 años, lleva 18 combates y 15 o 14 ganados por KO. Eso antaño era un ídolo, pero bueno, ahora está discriminado, lo saben en el pueblo de él y nada más. Además con buenos boxeadores, con un historial muy bueno y con solo 20 años. Bueno, está así montado, yo no sé si algún día el ciclo cambia, el mundo da muchas vueltas y muy rápido ahora parece que la vida más rápida, pues igual un día cambia y el boxeo vuelve. A mí ya no me cogerá, con los años pues yo ya ni seré comentarista, ni seré boxeador, ni árbitro, ni nada, ¿no? Pero es posible que vuelva a resurgir. Estaba dándole vueltas ahora a la cabeza y viendo las películas o rememorando las películas de boxeo, las películas que ves, ¿no? Y a veces ves al boxeador pegándose con el contrincante y de reojo hasta viendo a la gente en el público. Tú en el público no ves nadie cuando te estás pegando con el otro. No ves, no. Hay alguna frase que te queda. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez boxeando en el Campo del Gas. El Campo del Gas era un lugar muy castizo en Madrid y siempre había algún madrileño que se quería hacer simpático. Y boxeando con Jerónimo Lucas, que estaba invicto, era un ídolo allí, pues yo le gané y tal, entonces bueno, estaba haciendo un buen combate, y en eso el sexto, séptimo asalto, cuando ya salió una voz, Jerónimo, saca el hacha, y eso me quedó. Y también que me acuerdo que una vez poniéndome los guantes, Roberto Prieto en la esquina, pues uno del público, Roberto Prieto, había tenido una discusión muy dura con José María García, en la radio, una de las pocas veces que contestaron a José María García, y le colgó el teléfono a José María García. Y entonces uno del público, Roberto, está aquí José María García, tal. Me acuerdo de esas frases. Pero lo otro no me queda nada, ¿no? Y el público, ¿para qué vas a mirar para el público? Oye, es verdad no, que... Pues mirar para el público si quieres que te rompa la cara que tienes enfrente. Es verdad que, bueno, tengo que hablar de una persona, bueno, pues absolutamente conocida en el Principado de Asturias, en la capital del Principado y prácticamente en toda España. El que fuera presidente del Real Oviedo, Eugenio Prieto, fue boxeador. Y espérate, pero quiero decirte, creo que un día te dijeron que tenías que pegarte con él y te dio hasta miedo. No miedo, pánico, verle, dices... Hombre, era peso semipesado, éramos amigos, entrenábamos juntos, como iba a pelear con él, éramos y somos amigos. Fue campeón de Asturias del peso semipesado, luego fue entrenador y
llegó a hacer de promotor unos pocos combates, pero tenía el trabajo, no le podía... Pero luego como entrenador además demostró que era muy listo, muy inteligente. ¿Era buen boxeador? Sí, sí, lo que pasa es que no se cuidaba nada con el ¿Era peso. fajador o...? No, sabía boxear. Sí. Hizo un combate muy bueno en Pravia. ¿Tú llegaste a pegarte con él o no? No, pero si entrenábamos juntos, éramos amigos, o sea, era otro peso. ¿Hiciste guantes? Sí, de eso todos los días casi. Una vez peleó en Pravia con Manolín de Pravia. Manolín le llamaban. Y la plaza cubierta de Pravia, una plaza de mercado. Qué cantidad de gente había, qué barbaridad, por todas las escaleras llenas. Y me acuerdo que el público, pero esto tenía yo 15 años, para animar, Manolito, toda la plaza. Le perdió por puntos Eugenio Prieto ahí. Qué cosas, ¿no? Es decir, gente que conocemos, que... Gabino de Lorenzo entrenó, no fue pero entrenó y fue vicepresidente de la ¿También te Federación. acuerdas de él? Sí, hombre, claro. Yo tengo una memoria prodigiosa. Gabino fue vicepresidente y luego fue presidente de la Federación de Boxeo. Lo que no hicieron fue pegarse, ¿no? En un ring los dos, ¿no? Porque no coincidieron en el tiempo. No, pero alguna pequeña discusión tuvieron, porque Roberto, alguna pequeña discusión tuvieron en una ocasión, sí, por cosa del boxeo, no por aquella, claro. Pero sí, una pequeña discusión tuvieron, y me parece que se acuerdan los dos. ¿Sí? Gabino, por cierto, que fue un gran presidente de la Federación de Boxeo. Oye, cuando uno deja el boxeo, etcétera, etcétera, yo te comentaba al principio del programa de que la mitad dicen acaban sonados, tú dices que eso es una leyenda urbana, yo que creo no tiene absolutamente nada que ver. Es un tópico. Yo toda la gente que veo en televisión, cuando veo la televisión, el 50% está mal del tanque, y no fueron boxeadores, o fueron boxeadores y no lo dicen, porque vamos, de esta serie de hombres, y ahora que hay boxeo femenino, pues algunas de estas féminas que salen debieron de ser boxeadores también, porque están sonadas perdidas. Ahora, yo no sé si tanta gente fue boxeador, no podía estar tan bajo el boxeo como está. Yo te lo decía porque tú después haces otras cosas, que es la de escribir, por ejemplo. ¿A ti te da por escribir? Bueno, me dio por escribir, sí, me dio por... Yo trabajaba y boxeaba, entonces al dejar el boxeo pues tenía unas horas libres ahí, acostumbrado a hacer actividad durante 12 horas y pues bueno, dejé el deporte y yo tenía unos datos, me gustaba, tengo muy buena memoria, me quedaron cosas que oía de chiquillo y tal, y bueno, fui tirando, no con la intención de hacer un libro, pero al sacar tantos datos de un primer libro, pues entonces empalmé ahí 3 libros y bueno, creo que con cierto éxito a nivel regional. La Brigadilla, Clandestinos. No, de Bernabé, La Brigadilla y Clandestinos. Hice un cuento de boxeo, se titula Honor y Muerte. Bueno, la crítica fue buena con él. Y también fue buena la crítica con los otros libros. La crítica y también la crítica buena y mala. Hubo gente que me criticó muchísimo, levantó una polémica terrible. Hay uno que solo se puede leer en internet, ¿no? Sí, está agotado, sí, que es Clandestinos. Está metido en internet. Y La Brigadilla va por la 5ª edición, o sea que aquí en Asturias es prácticamente un récord. ¿Te metiste en unos berenjenales ahí? No, yo no me metí en unos berenjenales, ¿no? Yo escribí unos datos, los berenjenales se metieron otros discutiendo entre ellos, yo no discutí con nadie prácticamente. Solamente contesté a cierto profesor enfermo ideológico que me ofendió, que insultó, que el periódico, no sé por qué, no creo que tenga derecho a perder el periódico, pero el periódico le pone siempre sus insultos. Bueno, ese fue el único que acabé resentido. ¿Ganaste dinero con eso, con los libros? Claro. No mucho, pero se gana. A mí me pagaron siempre. No se gana mucho porque lo que toca es un 10%, nada más al escritor, pero bueno, algo se gana. No lo hice por dinero. En una conversación que tuvimos por teléfono le decía, soy políticamente incorrecto. Digo, ¿te dio alguna vez la sensación de, dice, ¿por qué no me meto en política? No, jamás. No, nunca se me pasó por la cabeza. Yo no valgo. O sea, no sé si valdré hay cosas que creo que no valgo, pero igual me pongo a ello y valgo, pero para la política yo no tengo paciencia. No tengo paciencia para aguantar impertinencias, ni idioteces, ni frases huecas, no valgo para ello. ¿Nunca te meterías en política? Nunca. Eso también lo decía Anguita cuando le iban a nombrar secretario general del partido. Dice, le he dicho que no, y cuando digo no es que no, y luego lo aceptó y dice que no volverá a decir eso más. Pero bueno, yo, aparte a la política, para meterse en política hay que dar el paso, yo sería incapaz de dar el paso. ¿Y por qué los 3 libros son de cuestiones tan concretas como Bernabé, La Brigadilla, Clandestinos, son libros que hablan prácticamente de lo mismo, ¿no? Bandolero,
la brigadilla, la época de, bueno, pues la revolución, de la guerra civil Sí, en el Principado de Asturias, y clandestinos que, ya, bueno, ahí te metes en unas historias ya que... No me meto en las historias, pasaron, yo cuento las historias que no sé ¿Pero por qué no te dio por escribir de otra cosa? No, por porque- ejemplo, de boxeo, no te dio por escribir. de boxeo he escrito un cuento de boxeo y tengo un libro, pero no tengo tiempo, las facultades ya no son las mismas. ¿Tienes uno que estás preparando? sí. ¿Se puede decir o no? Sí, ¿Sobre Gitano Jiménez? Sobre Gitano y el boxeo de Asturias. Entonces tengo hecho el primer capítulo y no puedo, no me da tiempo. Yo, las facultades ya me fallan, ya no puedo, trabajo mucho y no tengo tiempo. No digas eso, el tío que no, te vea... no da ¿Sabes tiempo, por qué no tengo tú das tiempo. la pinta, para los que no te conozcan, ¿sabes por qué das la pinta de boxeador? Por O la sea, nariz. Por la nariz, Por por la una nariz. nariz de reglamento, ¿no? Por la nariz de reglamento. No, Esas eso no de se las llevan facultades, de esas, ¿no? lo digo, o sea, las cosas que, los libros que he hecho han sido a base de trabajo. Yo me recuerdo, y las facultades ya no son... Fui a ver una vez a un espía, 2 espías a Madrid, salí de casa a las 5 de la mañana, estuve hasta las 5 y llegué al día siguiente a las 5 de la mañana sin comer nada, bebiendo una Coca-Cola. Y yo supongo que ahora que lo intento y que eso no voy a poder. Y coger datos, y esto me cuesta, ahora el de boxeo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo por el boxeo, por los que fueron mis compañeros y por el deporte que, bueno, que a mí pues me dio a conocer el mundo y me dio a ganar dinero, tengo que hacerlo por ello. De espías, ni ir a ver a espías. Sí, O sea, las Ramón, espías, es que no te puedo decir los nombres de ellos, fui a ver a espías. Hombre, No, si quieres hacer un no, libro, ya no si sería- quieres hacer un libro como es debido, pues habrá que... Ya sé que es incorrecto, pero todo lo bueno es incorrecto. Y la verdad sobre todo es incorrecta, la verdad es muy incorrecta. Ir contra la demagogia social, yo sé que es incorrecto y es peligroso, pero claro, si llueve hay que decir que llueve, no puedes decir que está haciendo sol, que está un día despejado cuando está nublado. Pero ya con la edad empiezas a pensar, ya dices, ¿y para qué me meto en esto? Sí, no sé, yo podía haber seguido, pero no sigo, no por eso, porque bueno, no tengo tiempo. Pero no, porque hombre, estar viendo continuamente que te están contando batallas, lo que yo luché, cualquier cantamañana, porque llega un momento que bueno, aquí lucharon los que lucharon, aquí todo el mundo sabe quién fue el que puso la cara y quién estuvo por ahí. Yo tenía todos estos datos. Moralmente, mi pregunta es, ahora hago yo la pregunta, moralmente teniendo todos estos datos, ¿es bueno tenerlos guardados? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay que sacarlos a la luz pública. No, digo... No, yo creo no, que hay digo- que hacer que hay que ser útil a la sociedad, y para ser útil a la sociedad, pues esto saben que es verdad. Pues Pero yo creo que tienes que tener, es decir, el que tiene información también tiene poder, ¿no? Es No, decir, pero dicen que la información pero- es poder, ¿no? Porque cuando tienes esto Pero siempre guardas, por si acaso, ¿no? Porque tú lo pero todo sacaste el mundo. absolutamente todo y dijiste, bueno, pues... No, voy a ir todavía hay por ahí. cosas que se guardan, lo que pasa es que no las voy a sacar, ¿eh? No las voy a sacar porque siempre Porque se estás guardan. cansado y porque no te vas a meter más Porque en no, historias de yo esas. cogí la reserva porque todo el mundo hace lo mismo, por si acaso. Por si alguien lo fue así y tal, sacar los datos y sacar más, pero no es con, o sea, no doble intención, eso lo hace todo el ¿Dejaste de mundo. escribir porque te amenazaron o no? No. Dejé porque no tengo tiempo. Sí, me han amenazado y a mí, y a mi mujer y a alguien que tenía complejo de piloto me amenazó y bueno, pues alguien que sabía de aviación mucho me amenazó, bueno, hasta que me cansé. ¿Lo del libro este que estás preparando de boxeo, lo vas a hacer o...? Sí, eso tengo que hacerlo. Eso se lo debo al boxeo además. Y a mis compañeros de gimnasio, a mis entrenadores y a mis amigos del boxeo, eso lo debo y eso lo haré. Lo haré. Pues quizás este verano no vaya de vacaciones y me ponga a ello fuertemente y lo haga. ¿Quién fue el mejor boxeador de todos los tiempos? Para mí, Joel Luis. Y además las matemáticas es una ciencia exacta. Hizo 25 defensas del título del peso pesado. Y además le cogió la Segunda Guerra Mundial, que quizá hubiera hecho otras 12 o 15 si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, que estuvo medio paralizado ahí 3 años. ¿Quién fue el mejor español en el mundo del boxeo? Es difícil, dicen que Ignacio Ara, que Castillejo, posiblemente Castillejo. En historial, Castillejo. ¿Sí? Sí. En historial Castillejo, sin lugar a dudas. Y los Carrascos y los No, Fernández. pero no tiene comparación. y los Legras, El y historial los- de Castillejo es el mejor. Ahora, yo personalmente, como historial, el mejor es del. Yo creo que José Legrá para mí fue el mejor boxeador que pisó España. Es como español. Luego otro cubano que se llamaba Ángel Robinson García, que estuvo viviendo aquí en España, pero no tenía nacionalidad española, que no tenía un buen historial porque se dejaba, bueno, no se cuidaba nada, pero era un maestro, el boxeo, había nacido para ser boxeador. ¿Conociste a José Manuel Ibar? Sí, ¿A Urtain? Sí. Tuve buena amistad con él. Todo lo que pasó después, evidentemente, fue triste, ¿no? Muy triste. Y una historia triste la suya y bueno, toda una historia.
¿Hay mucho surtain o hubo mucho surtain en el No, boxeo español? no. Urtain no sé si te refieres a cómo acabó la carrera que llevó. No, al margen de cómo acabó la carrera que llevó. No, la carrera como él preparada, no, otros combates fueron de verdad, y sufrió, era un hombre de una raza tremenda, pero no, le habían preparado la pelea, entonces era muy fácil, la gente deportivamente no estaba tan concienciada como ahora, la gente ve la televisión y hasta un deportista que no haya sido boxeador sabe si es tongo o no, se da cuenta, sabe quién se tira, quién no se tira, es muy difícil. Pero eso no es quitarle ciertos méritos. Él quedó campeón de Europa una ocasión ganando a Jack Bodel por KO en Madrid y fue un combate, ¿verdad? Y era un buen boxeador. Y peleó con Gregorio Peralta, que estaba al 10º en el ranking mundial, y perdió por inferioridad en el 6º asalto, pero antes tiró a Goyo Peralta y lo tiró de verdad. O sea, el pegar, tenía una buena pegada, era un boxeador, se fue haciendo poco a poco boxeador. Lo que pasa es que un día me lo definió muy bien el médico de la federación, Massa, el doctor Massa, que sabía muchísimo. Dice, era un Pegaso con el motor de un biscúter. Efectivamente, no tenía el corazón todavía preparado para un deporte como el boxeo. Se desfondaba, hacía 2 asaltos y estaba agotadísimo. Quizá tenía que haberle enseñado primero y sin prisa. Quisieron explotar a la gallina de los huevos de oro muy rápido, la mataron muy rápido, tenía que haberle enseñado. Bueno, empezó un poco tarde, pues alargarle la carrera también y hacer menos combates y enseñándole a boxear. Si volvieses otra vez a darle atrás en el tiempo a la vida, ¿volverías a ser boxeador? En aquellas circunstancias seguro, en las circunstancias que viví seguro, en otras circunstancias no lo sé. Supongo que en las actuales circunstancias que se vive también es posible que no, porque no está pagado al nivel de la vida. Entonces estaba muy bien pagado el boxeo. Ahora en un combate normal, yo en un combate con Perico Fernández, me acuerdo que compré un coche, que entonces era el mejor coche, de los mejores coches que había, que era un R12. Hace de esto pues 30 años. Y con la bolsa compré, ahora es pues un coche al cambio de ahora, es un coche pues de 4 o 5 millones de pesetas, por un combate que no había cambio, no lo pagan ahora. ¿No lo pagan? No lo pagan. No, combate no lo pagan. Pues entonces a lo mejor el problema del boxeo es que no pagan. No, es que se paga mal, es un pez que se mueve la cola, tampoco va al público, la televisión no paga, la publicidad no quiere boxeo porque políticamente no está muy bien visto, en fin, es un pez que se mueve la cola. Con la política, le das vueltas a la política. Todo es política. Un día me decía el general Sáenz de Santa María, que tuve una entrevista con él, y era una persona inteligentísima, y le hice una pregunta a propósito de una frase que había dicho, dice, no hagas mucho caso, que eso es política. Dice, todo en la vida es política. Y es que es verdad. ¿Te reconocen por la calle cuando...? No lo sé, porque yo no... ¿Qué pasa, que no sales a la calle o qué? Sí, pero no sé si me reconocen o no, yo no ando mirando para la gente. ¿Nadie te dice nada? No. Me acuerdo de aquel combate que tuviste en el... No. ¿No? Me saluda a alguien que conozco de siempre, hola Viola, pero sí, no sé si me conocen o no, porque no me tienen por qué conocer, han pasado los años y yo ya estoy pasado de época, ya soy de otra época. Ese dicho, como eso, la gente, había un dicho, lo dicen, todavía se dice a los deportistas, no hagas caso, es que te dan la palmada a la espalda cuando ganas, no te la van a dar cuando pierdas, si vienen a dar la palmada de la espalda cuando pierdo, los saco puñetados del vestuario, ¿no? Pero esas cosas que hay que preverlas, eso es normal todo. Si lo de Sonao es por la cantidad de golpes que recibes y que evidentemente acabas así, a este no le dieron un golpe. Yo sé que le dieron alguno, porque alguna pelea vi, alguno le dieron. Algunas docenas, bueno, o centenas, más bien. Pero si se dan cuenta, es un tipo inteligente, que sabe lo que quiere, que entiende su deporte, el que fue su deporte y que supongo sigue siéndolo, porque además es comentarista de él, y que, bueno, defiende sus ideas a capa y espada. José, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Señoras y señores, hemos tenido a José Ramón Gómez Fouz. Iba a poner debajo de exboxeador, pero ya no lo pongo, ni lo vamos a poner. José Ramón Gómez Fouz, conocido. Y ahora más, después de haber estado con nosotros, seguro. Señoras y señores, muy buenas noches. Pásenlo ustedes bien y hasta el próximo jueves.